para los nuevos, los que están entrando, bienvenidos a la materia, es economía. Perfecto, esa es una buena idea, Gaby. Te comento, la economía habla de todos los fenómenos que tengamos en interacción de varios agentes que les llaman agentes económicos, como compañías. Ahorita luego después vamos a empezar a ver en presentación todos los datos. Esta materia implica que tengan, por cierto, un trabajo especial. Voy a poner una propuesta para la gente que quiera hacerlo. Es un trabajo especial voluntario. Estoy hablando de que entendemos que la economía es muy grande, pero dentro de la economía hay varias ramas o varias partes que puedes ver una simulación equivalente. Por ejemplo, tú escuchas, oye, la inflación sube, oye, pasa esto, y algunos piensan como lo que comentas, ¿no? Pueden ser cuestiones políticas, aunque también hay posiciones que tenemos que entender que una cosa es nuestro problema microeconómico, es decir, dentro de nuestro país, qué situaciones tenemos, y otras las que son presiones externas. Por ejemplo, si uno se da cuenta y revisa, no sé, la inflación en Estados Unidos, que es alta para lo que ellos manejan, lo que está provocando es que como la inflación de Estados Unidos es muy alta, uno tiene un efecto rebote para acá. O si hay alguna situación que les pega a otro país, indirectamente te pega. Por ejemplo, la guerra de Ucrania, Ucrania contra Rusia, que uno piensa, ay, ellos están allá, ¿esos qué tienen que ver? ¿Se acordarán de alguna persona cuando el tipo de cambio sube y que dice, ah, no debe de afectarnos porque yo no compro en dólares o cosas de ese estilo, ¿no? Hay que entender la realidad de la situación que pasa. Aquí en economía se verán los conceptos básicos para que logren entender ese tipo de fenómenos. Y van a decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un fenómeno clásico que después lo analizaremos. Ustedes allá en el Kentucky, pues si ustedes revisan sus estadísticos de ventas, si es que tienen ese registro o al menos visualmente lo pueden ver el comportamiento, van a ver que la gente siempre quiere alguno u otro producto, aunque sea el combo. Hay algunos en particular que siempre piden lo mismo, que tienen un volumen que piden más, ¿sale? O sea, algunos ya sé que la gente, ¿qué ofreces? Piezas de pollo, bla, 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 y tienes tu menú. Pero del menú, no el 100% del menú se compra, al 100%. Sí tienes que tener de todo, pero no tienes que andar teniendo la misma cantidad para todos, porque la gente se comporta de cierta manera. Esa parte es una parte que te enseña la economía que se llama comportamiento del consumidor. Parte de eso lo vamos a ver aquí. Vamos a ver por qué se comporta así el consumidor. ¿Por qué cuando consumes de más cierto producto, el producto sube de precio, por ejemplo? Hay productos, ¿sí? Perdón. Pues porque Adelante. mucha gente lo está demandando, mucha gente lo quiere. Entonces es cuando el productor lo va a aumentar de precio, porque como se está vendiendo mucho. Bien. Hay una cosa que le afecta, no necesariamente es la pura demanda. Lo famosa, lo que comenta Cristian, que habla ley de oferta y demanda, tiene una restricción mayor. O sea, hay mucha demanda, sí, sí, hay mucha demanda. Pero ahora tienes que ver del otro lado. ¿Qué te dice la oferta? Ah, es que la oferta está limitada. Ah, entonces, si yo no tengo mucha oferta y tengo mucha demanda, por eso el precio sube. Ejemplo clásico, váyanse a un concierto, váyanse al cine y compren un combo de palomitas con refresco. ¿Cuánto te cuesta el combo de palomitas y refresco? Tan sencillo, ¿cuánto cuesta? Comparado con que si fueras afuera, compraras tus palomitas y compraras un refresco en una tienda o en el Oxxo si quieres, para que veas que estamos hablando. El precio es mucho más alto. ¿Por qué? Simplemente porque ¿quién lo va a vender? ¿Quién te lo va a vender? Solamente el que está allá adentro, ¿no? No puedes comprarlo afuera, no puedes salirte, pues, para comprarlo. Entonces, ¿cuánta oferta tienes? Nada más tienes uno.
¿Cuánta demanda tienes? Todos los que quieran consumir. Por eso pones el precio que quieres. ¿Por qué un Kentucky, por más que presuma de los precios, tiene que competir contra quién? Hay gente que también va a comprar otras cosas aparte de Kentucky, pues hay negocios que están cercanos, o los famosos lugares de comida rápida, que hay varios lugares. Tú tienes que ver cuál quieres, pero es entre lo que quiero y entre lo que cuesta. Entonces, si estás arriba o fuera de mercado, ¿qué va a pasar? Que la gente no te compre, simplemente. Y si no te compra, tú no tienes ingresos y como compañía no tienes dinero para pagarle a tus trabajadores. Y tú dices, ah, caray, ¿tanto así? Sí. Veremos también que habías mencionado la parte de la inflación. Un efecto muy fuerte que es, yo creo que la mayoría de aquí, o no sé si algunos conozcan o usen lo que es una tarjeta de crédito. Lo que es una tarjeta de crédito y cómo funciona. Vamos a explicar también cómo funciona esa cosa. ¿Por qué? Porque curiosamente, parte del efecto inflacionario no nace únicamente de ley de oferta y demanda. No nace de que por decisión política suba, no. También nace de que el dinero, el Banco Central tiene una obligación importante. Y si el Banco Central no tiene los recursos completos, ahí vamos a ver por qué estoy hablando de eso, vamos a provocar que haya una inflación. La inflación que muchos hablan, ay, es que es el alza generalizada de los precios. Sí, pero también podemos decir que los 100 pesos que tenía yo en 2020, 100 pesos que tenía en 2021, 100 pesos que tenía en 2022, no valen los 100 pesos que tengo ahorita aquí en 2023. Si uno compra los productos que tú quieras, vas a ver que compras cada vez menos. ¿Por qué? Pues porque la inflación te está afectando, lo cual es lógico. Aparte que tienes una inflación muy alta con respecto a los últimos años. Pero la pregunta es ¿por qué? Ah, pues vamos a ver los efectos económicos que te están dando como resultado de esa inflación. Que aparte de la inflación que tú conoces, porque siempre te hablan 8%, 9%, no necesariamente es cierta. Puede ser más alta incluso. El tema es que están tomando una referencia. Ahora, vamos a hablar un poquito de la estructura del país, o sea, lo que es una parte un poquito sobre el Banco Central. Uno piensa, ¿cómo que el Banco Central? Bueno, tenemos bancos por todos lados, ustedes ya conocen. BBVA, Santander, HSBC, y hay un montón por ahí. Banamex. Pero hay un banco que regula todos los bancos, que es el Banco Central, o conocido para todos como Banco de México. Entonces, el Banco de México es el que va a controlar esa parte. Bien. Ahorita luego, Cristian, te respondo tu preguntita. Ahora, volvemos al mismo concepto. Tenemos que recordar también dentro de las estructuras, aparte de hablar del Banco Central, que es un tema muy importante aquí, también tenemos que entender, por ejemplo, la pregunta que me comentaron, pero tenemos que ver, a ver, primera pregunta, una pregunta inocente para ustedes. El gobierno, o sea, lo que ustedes conocen como lo que son los tres poderes que tenemos, el gobierno, ¿genera dinero? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, ¿quién me la responde? Yo, sí Adelante. genera porque el gobierno hace construcciones, ¿no? Y al hacer construcciones, pues obviamente ahí genera trabajo. Y al generar trabajo, pues la gente va a tener dinero para poder consumir. Viene la pregunta, Gaby. A ver, ahorita vamos a escuchar otra opinión y ahorita te comento. A ver, adelante, Andrea. Pues recauda los impuestos, ¿no? Ese es un ingreso para pues el gobierno, ¿no? Bueno, yo lo entiendo así. Vamos a pensar, entonces voy a darte un ejemplo. Entonces,
¿Ustedes reciben dinero nada más por estar ahí en su trabajo? ¿O tienen que hacer algo ustedes? Tienen que realizar actividades, ¿no? Durante cierto tiempo para que te dé dinero. El gobierno únicamente recibe dinero de los impuestos. Él no está trabajando como tal. Es un ente que es un gastadero. Primera regla, y esa es la normal. Todos los gobiernos, incluidos en el mundo, ahí no hay que justificar a nadie, ellos no generan dinero, ellos solamente gastan y administran. Cuando ustedes entran a una compañía, no sé si hayan escuchado lo que es, pues sus organigramas en las empresas. ¿Qué hace el administrador general de un Kentucky? Uno piensa, dirige, o un director, dirige, sí, dirige, pero la pregunta es, ¿genera o no genera él? Él no genera, él manda a la gente a que genere, que no es lo mismo, ¿vale? Él promueve construcciones, sí, pero él manda a sus ejecutivos a construir, o manda a una compañía que gane la licitación a que construya por él. La gente trabaja, genera impuestos y entonces él recibe esos impuestos. ¿Se dan cuenta? El gobierno no genera, solamente recauda. Los incentivos que mencionan aquí para bajar el precio de la gasolina, ¿de dónde están saliendo? Si ya sabemos de dónde viene el dinero. De los impuestos. Es decir, de todos nosotros los que estamos trabajando, los que hemos hecho interacción con eso, los que pagamos impuestos, ¿vale? Todo ser que paga impuestos. Somos los que estamos subsidiando eso. Otro subsidio, el subsidio del metro para la Ciudad de México, por ejemplo. El metro te dice, es que cuesta 5 pesos, realmente cuesta 22. Cuesta casi $1 el transporte. ¿Por qué baja? Pues porque el gobierno lo está subsidiando. ¿Con qué? Con los impuestos. ¿Cuál es uno de los males eternos en México? Ese lo voy a decir aquí para que se den una idea. Es que la gente no paga impuestos. Y no estoy hablando únicamente, la mayoría de la gente que estamos aquí somos gente que somos empleados, por lo tanto, nosotros pagamos impuestos. Que lo haga la compañía a nombre de nosotros, esa es otra cosa. Pero pagamos impuestos de manera directa. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay mucha gente que no paga impuestos. No paga impuestos, paga lo que le llaman cuotas y esas cosas, pero no son una situación donde esté regulada por el gobierno. Un ejemplo clásico para los que tengan duda es los taxis. Adelante, Gaby. A ver, cuéntame. Y por ejemplo, toda esta gente que no paga impuestos, por eso es que nosotros nos aumentan en ocasiones el porcentaje. Mientras más ganamos, más nos descuentan. Por eso. Bueno, buena pregunta, Gaby. La situación es esta. Siempre vas a tener una tasa más alta para los que pagan en regla, el que tenga mayores ingresos. Esa es naturaleza. Pero la ley, ahí viene un punto, tienen que saber un poquito de contabilidad más adelante, porque la ley te va a ayudar a que hay algunas cosas que puedes limitar del impuesto. ¿Sale? Por ejemplo, nosotros siempre dejamos que nuestro patrón, o sea, vamos a decir, donde trabajamos, declare los impuestos de nosotros en grupito. Cuando tú haces tu declaración, hay algunos documentos, hay alguna información, como por ejemplo, colegiaturas de los hijos y esas cosas que se pueden deducir de tus impuestos. Y tú puedes, cuando declaras y descubres que terminas teniendo saldo a favor por lo que ya pagaste de impuestos, y puedes exigir una devolución. Eso lo hacen las grandes compañías. Por eso las grandes compañías, has escuchado algunos argumentos del gobierno que es estilo por viaje que es que les devuelven dinero a Televisa, a TV Azteca y a todos esos. Y siempre empiezan a hablar, no, es que es corrupción. Le dices, no. Tristemente la ley está escrita
en que algunos conceptos se deducen de impuestos, son deducibles. Pero si uno no sabe de esos deducibles, pues terminas pagando más impuestos los que deberías. Y las empresas grandes, como ellos sí conocen, tienen a su despacho tanto jurídico como contable, pues les ayudan a tener esa parte y a que paguen menos impuestos, ¿vale? Pero el otro efecto, el que comentas, también es cierto porque mientras más gente esté en el comercio informal y el gobierno tiene un presupuesto que debe de cubrir y no tiene dinero, pues empieza a generar. Voy a dar ejemplos rápidos de qué es lo que ha aumentado. Por ejemplo, han escuchado, para los que viven en Ciudad de México, que subieron lo que son las infracciones. O sea, tú estás en el carro, brincas un alto o pasas alguna cosa, en vez de que te cobraron una cantidad, ahora te cobran más. ¿Por qué? Pues porque esa penalización entra como si fuera impuesto. O sea, lo metes para cubrir lo que no tienes. La realidad es que estadísticamente la población mexicana, de toda la gente de la clase trabajadora, la gente que paga impuestos, incluso compañías, lo que tú quieras, realmente somos como un 20-25% del total de la población en México, México país. Nosotros, el 20-25% del país está sosteniendo vía impuestos al resto. Sí. Se oye muy feo, ¿sí? Lamentablemente no ha habido mecanismos del gobierno para que pagaran todos impuestos, no. Nadie se ha tomado la molestia, la única iniciativa que escuché que hicieran un impuesto generalizado fue en la época de Vicente Fox, estamos hablando de los 2000, y la rechazaron diciendo como que la gente que pagaba impuestos pagaba más cuando él estaba proponiendo si tenías un impuesto del 15%, lo quería poner en 8%, pero para todo. O sea, todo literalmente medicinas y eso, pero que ese dinero directamente llegara al gobierno. No que entrara por otro lado, pues que se llegara directo al gobierno. ¿Por qué? Porque así ya dirías, bueno, en vez de 25% fuera un 60, un 70, pues ya no tienes problema económico. Podrías exigirle al gobierno sus mejoras y sus cosas con una mayor facilidad porque tiene dinero. Pero como tiene poquito, díganme, por ejemplo, en sus colonias, en sus situaciones, hay algunos que yo creo que tienen baches ahí desde quién sabe cuánto tiempo y no los han reparado. Te puedes quejar al gobierno y no lo hacen hasta que o hay una campaña política o haya una situación especial para que lo hagan. ¿Por qué no lo hacen? Son dos factores, una porque no quieren y otra porque no tienen dinero. ¿Sale? Entonces, es un temita un poquito fuerte, nada más que eso entra ya del lado, dentro de la economía tenemos que entender un poquito de que cómo juegan los impuestos, no tanto en el detalle, porque nos metemos más a la interacción entre lo que es el consumidor y las compañías. Pero pues ahí tienen algunos unos puntos clave para entender por qué la economía se mueve de esa manera. Acuérdate que hay modificaciones porque la sección de impuestos la controla la Secretaría de Hacienda. Por eso cuando hablábamos ahorita de la economía, era importante un poquito saberlo porque hay dos entes que regulan la economía aquí en México. La Secretaría de Hacienda, que se lleva seguros, la mayoría de los entes económicos están aquí, y el Banco de México, que es el Banco Central. Son los dos entes que regulan la economía del país. De ahí es donde tienes la parte de impuestos, detalles y demás. Normalmente no es una ley formal la de los impuestos, nada más que como ya la dejaste como base, aquí alguna vez una gente allá en Roma, imagínate, estamos hablando de la época romana, estamos hablando antes de Cristo, dijo que había dos cosas seguras en esta vida. Una de ellas era la muerte, y sigue siéndolo. Y la segunda es pagar impuestos. Desde que tú creas una democracia, no importa si es monarquía, democracia, cualquier estructura, siempre tiene que haber un patrón de impuestos porque tiene alguien que pagarle a quien va a cuidar a los demás.
Y todo nace desde, si queremos verlo un poquito más actualizado, en la economía feudal, donde tenías a los señores feudales, es decir, la gente que tenía a sus soldaditos y todo, y cuidaban a todos los granjeros y la gente de la zona. Por eso se llamaba que eran dueños de feudos. Y a cambio de eso les daban un tributo llamado impuesto. De ahí es donde, sin importar si existe ley o no existe, los impuestos van a vivir todo el tiempo. Y todo empieza desde la naturaleza de la sociedad. ¿Vale? Para que no lo vean, yo no lo veo como algo pesado, no lo sientan como algo malo, nada más el tema es que hay que entender por qué. Oye, pero ¿por qué ahora me estás aumentando? Ah, es donde tienes que decir, a ver, por ejemplo, ustedes han visto, les decía el ejemplo de los taxis. La pregunta que les hago con los taxis es lo siguiente. Tenemos los taxis normales, los del estado, y los taxis de los que son Uber, ¿no? Lo que son de aplicaciones, Uber y Didi y demás. Pregunto, ¿cuál de los dos paga impuestos? ¿Cuál creen que sí paga impuestos y cuál no? El Uber paga impuestos. Uber paga por servicio, por eso tiene que pagar impuestos. El taxi particular o el taxi que es de sitio o con lo que conocen, quitando los del aeropuerto o de centrales camioneras, que son los que tienen al menos un poquito más de regulación, el taxi de afuera, el famoso taxi de calle, el problema es que te dicen, es que me dan una licencia. Ah, entonces, por ejemplo, ustedes ahorita aquí próximamente van a tener un título de licenciatura en administración de empresas. Van a ser LAEs, van a ser administradores. Con el simple hecho de que ya tengan la licenciatura, o sea, una licencia, ya no debes de pagar impuestos. Saben que la respuesta es un no rotundo. ¿Por qué el taxista no paga impuestos? Es que tengo que pagar una cuota. No, 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 no. No te estamos pidiendo cuota, estamos pidiendo que pagues impuestos. Por cada servicio que des, por eso tienes un taxímetro, tienes que pagar el IVA el impuesto correspondiente, al menos el IVA. Oye, pero el IVA, acuérdense, es el impuesto al valor agregado de cualquier servicio, producto o servicio que tú vendas. Ustedes cuando venden cuando están vendiendo en Kentucky, que les dan el ticket a la gente, si se fijan, todo ticket te va a poner el producto, el costo total de lo que pagó y el equivalente en impuestos de lo que pagó. Y hasta te da la facultad de que puedas facturarlo, si se acuerdan. Entonces, ahí te das una idea de cómo las compañías que están más estructuradas, pues sí pagan impuestos. Kentucky no se niega, paga impuestos, pero sabe usar sus deducciones para que no pague tanto. Pero el impuesto al valor agregado es muy difícil que lo quiten. Puedes deducir otras cosas. Han oído hablar, por ejemplo, ¿se acuerdan de lo que les decían de la mafia, de lo que era lo que sigue siendo el Teletón? Han oído hablar del Teletón, de cuando hacen sus superdonativos y todo. Y muchos dicen, es que no llegan a la gente y no sé qué. No necesariamente es cierto. Solamente diré lo siguiente. Todo donativo de una compañía se vuelve deducible de impuestos. Cuando ustedes juegan al redondeo en Soriana o en alguna tienda de esas, que dicen, oye, ¿pagas el redondeo? Ese redondeo lo vuelven donativo, pero no está tu nombre, es a nombre de la compañía. Tú les estás abonando dinero para que ellos ese dinero lo declaren y lo vuelvan deducible de impuestos de ellos. Vean cómo algo que uno dice, ay, son 50 centavos, ay, son 30 centavos, sí, pero véanlo con miles o millones, dependiendo del volumen de venta, como que ya es un dinerito, ¿verdad? Como que ya consideramos que es algo que nos puede afectar, ¿de acuerdo? Son temas que estoy aquí mencionando a modo de introducción
de que vamos a ver los efectos naturales de dónde sale toda estas cosas que pueden aparecer. La economía es muy interesante. Es una materia muy fuerte. Por ejemplo, muchos critican, se acordarán que criticaban mucho a Agustín Carstens, el que aparecía súper gordito ahí en el Banco Central. Pero solamente les diré que este cuate estaba a punto en el lapso que estuvo aquí en el gobierno, tanto en el gobierno de Calderón como en el gobierno de Peña Nieto, estuvo cerca de estar siendo el principal del Fondo Monetario Internacional por el grado de conocimiento que tiene en la economía, más aparte los resultados. Ha habido crisis en otros países, llámese Sudamérica, chequen cómo pasó en Argentina en ese lapso de tiempo. ¿Y cuándo le pegó a México eso? Porque acuérdense, tristemente, y eso es parte de lo que tenemos que entender, la economía desde que llegó la globalización está interconectada de manera directa. Entonces, oye, hubo la crisis sanitaria de China, ¿qué va a pasar? Nos pega a nosotros. Y no necesariamente por la parte de COVID, sino económicamente, porque ¿cuántos productos traías de China? Una cantidad razonable, no significa todo. ¿Qué pasa en Corea? Corea del Sur, que son los microcomponentes de computadoras. ¿Por qué las computadoras llegó un momento en que veías si estaban más caras que un teléfono? O el teléfono. Un teléfono que uno pensaría que cuesta tantito, nos salía más caro. ¿Se acuerdan? Si comprabas uno nuevo, salía más caro en los lapsos entre el 20, 21 y 22. Porque los microcomponentes para hacer esta cosa estaban bloqueados por la cuestión de importación. No podías traerlos en contenedores. No podías llevarlos porque estaba muy caro. Voy a dar un ejemplo de que me pasó a mí en una situación donde estoy laborando y se los doy un ejemplo. Yo, donde trabajo, importamos lo que es la cerámica, pisos, azulejos y ese tipo de cosas. Imagínense que un flete marítimo normalmente te costaba de $1,000 a $2,500 el contenedor. Pues tú ves un contenedor, es una cosa grandísima, pero te costaba 1,000 a 2,500 por contenedor, más o menos el traerlo desde el origen hasta México. ¿Cuánto costó en el lapso del 2021-2022, donde pasó esa crisis de los microcomponentes y todo? El mismo contenedor, o sea, la misma cosa esa, ahora costaba de 12,000 a $18,000. Con eso les pregunto, ¿creen que el precio subió? Pues diría por obviedad, pues no te alcanzaba, estaba muy caro, estamos de acuerdo. Si yo te digo que costaba, vamos a dar un ejemplo, me costaba, es lo mismo que ha pasado con las papitas, ¿no? ¿Quién se acuerda cuando compraba unos, ¿qué quieren? Unos rancheritos en 2.50 o en 2 pesos. Y ahorita, ¿cuánto te cuestan? Casi 10, 12, ¿no? Por ahí. No, y aparte ya no traen la cantidad que antes se manejaba. Ahora ya es menor la cantidad y el precio ya es mayor y de hecho la calidad también ya ha disminuido porque ya no saben igual. ¿Qué es lo que está pasando? Es un efecto inflacionario, exacto. Es parte del efecto inflacionario. Pero ahí te das cuenta de qué es lo que está pasando. ¿Vale? Bien, dentro de esta parte que ya hemos hablado de varios temitas interesantes como introducción, también falta otro factor importante. La economía, como les dije, es gigantesca, pero existe un comportamiento chiquito. Hay una zona de la economía que tú puedes ver el mismo comportamiento, pero en versión junior, en versión chiquita. Esa zona es la famosa bolsa de valores. Para entender la bolsa de valores, que ya sé que aquí tenemos dos, que es la bolsa mexicana y la otra que anda por ahí. La bolsa de valores, tomo la bolsa mexicana, la principal, la primerita que ha estado, porque es la que te puede dar la economía, el comportamiento económico en chiquito.
Es la economía del país, pero en chiquito. ¿Por qué? Porque la bolsa de valores se basa en una cosa un poquito contablemente. No sé si hayan oído que en contabilidad, la contabilidad de una compañía se divide en activo, pasivo y capital. Cualquier compañía trabaja con eso. Del lado de capital hay una inversión. Los pedacitos de capital son la parte que le llaman las acciones, que son las que están en la bolsa de valores. ¿Vale? Ahora, dentro de esa interacción de las acciones, el comportamiento general de la bolsa es la que te va a dar el efecto correspondiente a lo que pasa. Si la bolsa mexicana de valores se va cayendo, genera dos efectos naturales. Obviamente estoy pensando a mediano o largo plazo. ¿Qué va a generar? Ah, pues te va a generar una mayor inflación, te puede generar un tipo de cambio más alto cuando la bolsa de valores está bajando. Han oído hablar, yo creo que en las noticias, los que vean noticias todas las noches siempre les dicen, la bolsa mexicana de valores cerró en tanto y tuvo esta variación en porcentaje. Y tú decías, 53,000 unidades y tú así como que, pues esto qué, ¿no? Es un indicador. El tema es ver el indicador a lo largo del tiempo. No nada más ver el puro dato como está o como la noticia te lo muestra. Adelante, Gaby. Por ejemplo, profe, hubo un tiempo donde Bimbo, a través de internet, decía que, o sea, que nosotros podíamos adquirir acciones de Bimbo. ¿Con qué finalidad? Déjenme darles un punto. La finalidad es para invertir, natural. Las grandes compañías cuando te piden que tú compres acciones, es porque ellos quieren, obviamente quien te lo está ofreciendo es directamente la compañía. No tienes a la bolsa de valores intermedia, ¿vale? Es directamente la compañía. La bolsa de valores le presta dinero a las compañías a cambio de que se metan a la bolsa, ¿vale? Es como la regla de préstamos por todos lados, ese toda la vida va a ser. Entonces, en este caso, ellos te piden dinero a ti, pero cuando tú compras las acciones de Bimbo, te vuelves parte de algo muy importante. Como eres del lado de capital de una compañía, el capital solamente hay el capital social y los que son accionistas o inversionistas externos, ¿vale? Quiere decir que tú te volverías un accionista de Bimbo. Y por lo tanto, conforme el aporte que tú hayas dado, te pueden dar dividendos cada vez que sacas su estado de resultados anual, su declaración anual. Otro ejemplo, si te metes a Grupo FEMSA, por ejemplo, Coca-Cola FEMSA en particular, que es mexicana, también te dice que si quieres ayudarlos, les tienes que dar por lo menos 15,000 pesos, les aportas a ellos y al año te van a dar dividendos, porque te registran, o sea, te piden tus datos, tus registros, te ponen todo lo formal que se pueda para que dentro de un año, si la empresa al cierre de año tuvo utilidades, en regla de utilidades dice lo siguiente, las utilidades se dividen en dos partes, son tres partes, pero normalmente se dividen son tres partes por lo siguiente, la primera parte se le paga a los accionistas y a toda la parte de dividendos, primero se va a ellos, después se va a la población, al resto de trabajadores, que es el reparto de utilidades o PTU, y por último, tienes lo que es la retención de utilidades para reinvertir, es como se divide. Entonces, si tú te vuelves accionista de una compañía, ellos te van a dar utilidades en forma de dividendos, es el cambio de nombre, pero te lo van a dar cada año. Y dependiendo de lo que tú hayas aportado, básicamente. Obviamente, sí conviene realizar esas inversiones en empresas que se generan, ¿no? Porque también así como yo puedo invertir, a lo mejor al final de año no tienen tanta utilidad y entonces yo también puedo perder. Si no tienen tanta utilidad, acuérdate que la prioridad serás para ti, porque tú eres el inversionista. Tú sales ganando. Si hay utilidad. Si no hay utilidades, no ganas nada. O sea, en eso estamos de acuerdo. Es parte del sacrificio.
les aviso. Por eso hablé de la bolsa de valores, porque ahí hay un factor que se llama el riesgo. El riesgo. El riesgo tenemos dividido en 3 etapas. Tú puedes invertir tu dinero en 3 lugares diferentes, de manera natural. Número 1, puedes guardarlo debajo de tu cama, la clásica del ahorro, en los esquemas clásicos de ahorro. Número 2, puedes ahorrar dentro de un banco en un fondo de inversión, no el de ahorro, el fondo de inversión, el que te da los intereses ahí se vuelven a favor tuyo, en el sentido de que le prestaste dinero al banco y el banco te va a rentabilizar una cantidad, obviamente no es mucho. Y la tercera es apostar con una compañía. ¿Cuál de las 3 te conlleva más riesgo? La de la compañía. Porque el día que la compañía se declare en bancarrota, adiós tu dinero. Ese es lo único que va a pasar. No es que sea imposible, sino simplemente se te va a acabar el dinero. Por eso la gente no debe de apostar a lo tonto, sino acuérdense lo que les pasó a la gente del FOBAPRO. La del FOBAPROA o el fondo de ahorro que trató de hacer el gobierno de manera indirecta. El tema es que la gente no tenía cultura de esto que estoy mencionando, la parte de economía. Entonces apostaron, es igual que jugar en la bolsa de valores. No apuestes tu capital, no apuestes tu patrimonio. Es apuesta dinero que estés dispuesto a perder. Sí vas a ganar, obviamente, mientras más crezca está a todo dar, vas a ganar. Pero ¿qué pasa si pierdes? Y pierdes tu patrimonio, si no, chequen la crisis de 1929, la gente que perdió empleos, la crisis del 2008 que hubo de inmobiliarias. Escucharon noticias y vieron gente que de plano se quedó sin casa, se quedó sin nada. Por eso se dice que cuando quieran jugar o que quieran trabajar en eso, háganlo con cuidado. Yo aquí en esta materia tengo un simulador que voy a proponer para ustedes. Un simulador de bolsa de valores. Voy a hacer la siguiente simulación. Voy a ponerles a ustedes, les voy a enseñar unas páginas de internet donde se ve las acciones de bolsa de valores al cierre. Van a elegir 5 acciones de ahí. O sea, van a decir, quiero esta. Yo les voy a decir cuál es la lista. Eligen 5 y vamos a pensar que el día lunes, estoy pensando que el lunes es hábil, vamos, es día hábil de la bolsa de valores. Compran las acciones el día lunes, suponiendo que ustedes, cada uno de ustedes tiene 10 millones de pesos. Mira qué divertido, ya quisiéramos tenerlos, pero bueno, es una simulación, 10 millones de pesos. Y al final de la semana, vendes tus acciones al precio de mercado. Y vemos si ganaste o perdiste semanalmente. Y ustedes podrían ver noticias, ver situaciones para ver si cambias de compañía o eliges otra. Es una simulación sencilla para ver qué tipo de persona son ustedes al pensamiento de inversionista. El dinero es ficticio, estás jugando en un Excel, realmente no estás perdiendo dinero, pero estás tomando datos oficiales de la bolsa de valores. Entonces tú puedes tener una simulación de qué tan bueno es invertir ahí. Yo les comento, a mí me tocó alguna vez un beneficio muy interesante, no en la simulación, sino alguna vez que invertí la fabulosa cantidad de 10,000 pesos en un fondo de inversión. Apostamos por Grupo Electra, en ese entonces, creo que fue 2018, 2017, no me acuerdo muy bien. No, fue 2015, cuando las acciones de Electra estaban como en 300 pesos la acción, más o menos, 300 pesos la acción. Pero al tener una noticia donde declararon ante la Bolsa de Valores que sus estados financieros no estaban bien registrados, bien reportados y de que también los querían sacar de la Bolsa de Valores cuando no tenía razón de ser por valores especulativos, una pelea de ahí, les dieron garantía una extensión de 2 años en la Bolsa de Valores. Al hacer esa extensión, la acción de Electra de 300 pesos llegó a valer 1,250 pesos en un lapso de 3 semanas.
y después volvió a bajar y ahorita está en los niveles de 1000 más o menos. Dices, todo aquel que apostó cuando tenía 300 pesos, ¿cuánto dinero ganó? De 300 se subió a 1200. Dependiendo de la cantidad que tú pongas, pues fácil ya sacaste 900 pesos sin hacer nada. ¿Vale? Pero ahí es donde viene la parte que les digo, si quieren entrarlo, si quieren practicar esa parte, lo pueden ver porque es una forma de entender las inversiones. Con simulación, aclaro. Es simulando, no vas a tocar datos reales, no van a sacar dinero de ustedes del banco porque regla, no deben, no arriesguen patrimonio, arriesguen lo que no, lo que están dispuestos a perder. Por ejemplo, han ido a los, a las famosas, zonas de apuestas, casas de apuestas y esa zona donde donde está el bingo y esas cosas, ¿no? Esos jueguitos que hay por todos lados, ¿no? Sé que hay lugares donde se dedican a eso, lo que juegan la baraja y empieza el blackjack y no sé cuánta cosa, ¿no? Por ejemplo, si se meten a esas cosas como es un casino, tú normalmente cuando entras debes de tener en mente que tienes nada más una cantidad de dinero que vas a estar dispuesto a perder. Voy a perder 1000 pesos, ok. Apartas tus 1000 pesos, no saques nada más y ponte a jugar. Seguramente las primeras veces puedes ganar y de 1000 pesos ya tienes 2000 o 3000 pesos y dices, ah, qué genial, muy bien. La recomendación que se hace cuando jueguen en ese tipo de cosas es, juega hasta que pierdas la primera vez. Por muy poco que sea. Juega hasta que pierdas. ¿Por qué? Porque si pierdes, hay una alta probabilidad, ahora sí, volvemos conectándonos un poquito a la estadística, hay una alta probabilidad de que vayas a perder y te vayas a hundir mucho más abajo de lo que tú querías gastar. Recomendación, no gasten más de lo que tienes. Eso es lo que se hace. ¿Les ha tocado o han escuchado gente que luego se mete a un casino y termina como las caricaturas, ¿no? Con su barril y todo desnudo porque ya no tiene nada, ¿no? Porque ya terminó perdiendo todo. Es que perdí todo. Pues es que ¿para qué apuestas lo que no tienes? El patrimonio es algo que no debes de perder. Pero la gente que entra en el mundo de las apuestas es muy delicado porque no entienden que lo que debes de apostar es lo que te sobra. Cuando ustedes quieran invertir en negocios o quieran invertir en CETES o o en el banco, en la bolsa de valores, en cualquier lado que quieras invertir, la regla básica es toma dinero que sabes que puedes perder en algún momento. Eso es lo que debes de pensar, porque si no lo piensas, vas a perder mucho. Eso es una recomendación que se hace y te los digo porque desde el punto de vista de economía hay que conocerlo, hay que entenderlo y hay que saberlo usar. Por eso la gente que juega en la bolsa de valores sabe jugar. No sé si hayan visto la película de El Lobo de Wall Street, donde sale el Leonardo DiCaprio. Si uno ve esas, Sí, Simón, adelante. yo sí lo he visto, se me hace, no sé, aparte de que es mucho explican diferentes cosas de economía, de estadística entre ellos, inversiones, demasiadas cosas ahí en esa película. Sí, te da mucha información. Te da demasiada información. Tienes mucha información, pero lo que yo les puedo decir que es importante y delicado a la vez en ese sentido, vean cómo se vuelve el cuate tan loco, si lo vemos en cierto sentido, por jugar en la bolsa. Eso que vieron o ese concepto del lobo de Wall Street es la vida de un corredor de bolsa. ¿Por qué creen que en la bolsa de valores la gente que ha querido entrar y todo no dura más de 20 años trabajando ahí? Es más, ni hasta 10. Vean el ritmo de trabajo que tienen. Cuando ves el lobo de Wall Street,
No significa que Leonardo DiCaprio trabajó ahí, nada, no, hay que entender que son actores, pero sí deben de entender que el comportamiento es muy parecido a la realidad. Antes corrían y apostaban levantando la manita y todo, ahorita se volvió más digital. Ahora lo hacen más por conexión, por las velocidades de conexión y las tecnologías de información que tienes. Pero el efecto es el mismo. La locura de ganar o de perder en una bolsa de valores es toda una aventura. Ahora, ¿es importante conocerlo? Sí. Películas que puedo recomendar para que conozcan un poquito bolsa de valores. Hay otra que se llama, hay dos películas que se llama Wall Street nada más. No El Lobo de Wall Street, sino Wall Street, que es solamente el mundo de la bolsa de valores. Ahí está Wall Street 1 y Wall Street 2, si mal no recuerdo, que dice el dinero nunca duerme. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que el dinero nunca duerme? Pues es una parte lógica, porque no estoy hablando del dinero de un país, sino estoy hablando del dinero del mundo. Y sabemos que el mundo tiene usos horarios diferentes. Cuando la gente en Norteamérica, aquí, nos dormimos, en otro país ya está viendo, o sea, el mundo nunca va a acabar. El mundo se mantiene en ese sentido a nivel económico. El ciclo económico todo el tiempo va a seguir circulando. Por eso el tipo de cambio que tanto presumen, no puedes dejarlo fijo, porque hay tipo de cambio en todos lados del mundo. ¿Quién te dice que allá en Asia haya mexicanos que quieran convertir algo a pesos? O que quieren traspasar dinero desde donde están hasta acá, hasta el país, pues obviamente tienen que hacer eso. También dentro del concepto económico, también vamos a entender un poquito qué es y para qué sirve el tipo de cambio, porque muchos piensan que el tipo de cambio es un valor especulativo. No. ¿La bolsa de valores te puede jugar a la especulación? Sí. El tipo de cambio de la bolsa de valores, sí. Pero el tipo de cambio general, no. Ese maneja otro concepto. ¿Está relacionado con la inflación? Sí. ¿Está asociado con las importaciones y exportaciones? Claro que sí, también. Entonces, puedo darles un tip, por ejemplo, de que en México sí hubo un periodo de tiempo donde el peso era mucho más fuerte que el dólar. El peso sí fue mucho más fuerte que el dólar. Y fue un periodo más o menos razonable, no tanto como el que tenemos ahorita del dominio del dólar al peso, pero sí tuvimos un periodo muy fuerte donde el peso era mucho, pero muchísimo más fuerte que el dólar. El que le interese, que me diga a ver qué años fueron. Investíguenlo, si existe, nada más que tienen que saber cuáles. ¿Qué gobierno creen que tuvo el tipo de cambio al contrario? Aquí tú ves pesos por dólar, imagínate que te dijeran dólares a pesos, que sería al revés. Chéquenlo si les interesa. El dónde poder invertir depende de qué dinero tengas y a dónde quieras hacerlo. Las inversiones, la recomendación que se hace es, tienen que saber leer los conceptos. El problema no es en dónde quieras invertir. O sea, les digo, hay 3 niveles. Puedes hacerlo en lo que es las 3 básicas son CETES, que es lo más seguro, nada más que el rendimiento es bajo. Fondos de inversión de bancos o directamente en compañías. Son los 3 puntos que tienes. Entonces, la pregunta es, ¿qué quieres hacer? ¿Qué tan arriesgada o arriesgada quieras hacer con el dinero? ¿Y qué piensas hacer? Si tú agarras los CETES, por ejemplo, los CETES te van a retener el dinero porque el CETE es como si fuera un dinero que aportas al gobierno y el gobierno te lo va a redituar en intereses. ¿Sale? Entonces, el tema es ese. Tenemos esos 2 puntos. Tienes que ver si vas a agarrar CETES, si vas a agarrar bancos, si vas a agarrar esto. Y les aviso, el tema no es dónde lo quieras invertir, sino que tienes que monitorearlo.
monitorearlo en el sentido de que saber cómo va el movimiento. Obviamente, tienes que ver los indicadores por fuera, porque la inversión, por ejemplo, uno invierte en bolsa de valores, vamos a pensar, inviertes en acciones que cuestan ahorita 200 pesos. Ok. Pasa una semana, volteas y está en 195 pesos. ¿Qué es lo que te van a decir en recomendación? No lo muevas, no lo toques. ¿Por qué? Porque mientras no lo vendas, tú no pierdes el dinero, todavía tienes lo convertiste en acciones, entonces nada más está en acciones. Si lo vendieras en 195, sí pierdes dinero, porque lo compraste en 200. ¿Vale? Ese es un ejemplo para que te des una idea de qué es lo que te puede afectar. Pero, profesor, hay una duda. ¿Y si la acción siguiera bajando? Si la acción sigue bajando, tú tienes que ver cuánto dinero, hasta qué precio estás, ¿Dispuesto? cuál es lo que está, cuánto estás dispuesto a perder. Por eso dije que hay un factor que se llama riesgo. Ok, Y gracias. por eso lo que le comento es que el dinero que vayas a invertir, acuérdate que puedes estar dispuesto a perder. Es como si tú le prestaras dinero a un amigo a cambio de una rentabilidad. Ahora la pregunta es, ¿a quién le prestarías dinero? Pues yo creo que alguien que realmente tengas como garantías es la forma de pensar de un banco, por ejemplo. Se han dado cuenta, por cierto, que en los bancos les han empezado a que ahora, antes los requisitos para una tarjeta de crédito eran mínimos y ahorita como que les están pidiendo un poquito más cosas. Para el que pide una tarjeta de crédito en un banco, o nadie ha tramitado una tarjeta. Sí, Viene la pregunta, ¿por qué creen que se generó eso? pues porque había muchas personas que realmente no pagaban. Y bueno, voy a dar un ejemplo para que se den una idea. Oye, y entonces toda esa gente que no pagaba, voy a dar una afirmación muy fuerte para eso. La gente que no paga sus tarjetas de crédito está contribuyendo a que suba la inflación del país. ¿Qué creen que sea cierto de esa afirmación? Yo solo sabía que se iban a buró de crédito. El buró de crédito están todos los que tengan créditos. No es no es que se vayan allá. Todo aquel que pida un préstamo, cualquiera que sea, ya estás en buró de crédito. El buró de crédito es la entidad reguladora, únicamente lo que hace es calificarte. El Ok. buró de crédito no te penaliza, no te corre, no te encierra para que no tengas crédito. Él solamente es como si fuera un profesor, nada más te califica. Adelante, Andy. Respecto a lo que pregunta, bueno, yo así lo veo, no sé si sea correcto. Yo digo que no contribuye a la inflación, porque como usted dice, o sea, todas esas inversiones que se hacen, pues es dinero que ya está como destinado a esa parte. Según yo entiendo, o sea, todos los créditos, pues es al final una inversión para la recuperación de los impuestos que pagamos por ese crédito, ¿no? O sea, yo entiendo que ese es como el negocio, es decir, te presto 10, pero tú tienes que terminar pagando al final 15. Entonces mi ganancia son los 15, ¿no? Bueno, yo lo veo así. Sí, en ese concepto sí. Su única desventaja es la siguiente. ¿Qué pasa si no te pagan ni siquiera los 10? Bueno, sí es bueno, no sé si pérdida o dinero detenido, porque al final te lo recuperan de alguna manera, porque sí hay Ahí, empresas que incluso le invierten a otras empresas que hacen que recuperen, ¿no? Que son las que te embargan o todo ese tipo de cosas. Bueno, según sé. bueno, estás hablando de un extremo muy fuerte, pero hay algunas veces que la ley mexicana tiene una ventaja en el sentido de que solamente hasta que debas 1,000,000 de pesos no van a tocarte un pelo por eso. Entonces, si debes 10,000 pesos, pues no les afectas. Pero bueno, adelante, Gaby. Voy a mostrar el concepto de que
Aunque tengas seguro, aunque tengas todo, hay una restricción que te está afectando muy fuerte. Ahorita lo vamos a ver, así que Lili, ibas a comentar algo, ya vi que bajaste la mano, ¿qué pasó? Ah, es que, bueno, iba a hacer como un comentario, o sea, yo no sé si es real, por eso es como mi Dilo. duda y mi pregunta, porque, bueno, he escuchado que dicen que, o sea, si no pagas te vas a buró de crédito, pero solamente creo que estás en buró 6 años y después si no pagas en esos 6 años, o sea, es como si salieras de buró de crédito. Para mí, o sea, como que no se me hace justo, pero no sé si es real. Bueno, primera regla, el buró de crédito, no puedes entrar ni salir del buró de crédito. Primera regla. El buró de crédito se ingresa a toda persona que adquiera por primera vez una tarjeta de crédito.